El presente trabajo corresponde a la materia de habilidades para el pensamiento crítico, comunicación y trabajo colaborativo. Hablaremos de comunicación. La comunicación. Los elementos de la comunicación se relacionan entre sí. Así, un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal y de los signos de un código, y de acuerdo al contexto en que se sitúa ese acto, se da la comunicación. Por lo tanto, definimos como comunicación al proceso por el cual se transmite una información entre un emisor y un receptor. Tenemos los elementos de la comunicación, que como lo muestra la imagen, son el emisor, como ya lo mencionamos, el canal, el referente y el receptor. Existen dos tipos de comunicación, que pueden ser la comunicación verbal y comunicación no verbal. Entendemos como comunicación verbal al lenguaje oral y al lenguaje escrito, y como comunicación no verbal al lenguaje kinésico, lenguaje proxémico, lenguaje icónico y comunicación paraverbal. La comunicación verbal es el uso de las palabras para la interacción entre los seres humanos, el lenguaje propiamente dicho expresado de manera hablada o escrita. Como lo muestra la lámina, tenemos características de la comunicación verbal y tenemos algunas ventajas y desventajas. La comunicación escrita se describe por sí sola. Es una comunicación técnica impresa. La comunicación escrita tiene sus ventajas, ya que existe un registro de la comunicación permanente, tangible y verificable. El contenido del mensaje es más riguroso, preciso, lógico y claro. Y sus desventajas son que consume más tiempo, carece de retroalimentación inmediata, no existe seguridad de la recepción ni de la interpretación. La comunicación no verbal en nuestro tiempo es cada vez más importante, ya que cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. El resto de la información procede de sus gestos, de la apariencia, de la postura, de la mirada y de la expresión, es decir, de todo lo que nos comunica su lenguaje corporal. Cuando hablamos de lenguaje kinésico, nos referimos a todo lo que comunicamos a través de los movimientos corporales y de los gestos. Por decir algunos ejemplos, un suspiro, el levantar el pulgar, el mover la cabeza de arriba hacia abajo en señal de afirmar, el mover la cabeza de un lado a otro para expresar una negación, el llevarse un dedo índice a los labios, que se utiliza para pedir silencio, o guiñar el ojo, que se utiliza como señal de complicidad. El lenguaje proxémico se refiere a la distancia en la cual se entabla una conversación, y esto es muy significativo en determinadas culturas, ya que la emisión verbal de ideas y sentimientos puede intensificar o disminuir el sentido del mensaje de acuerdo a una distancia cercana, media o lejana. Como lenguaje icónico entendemos a toda aquella información que se percibe visualmente, como son las imágenes de las señales de tránsito que aparecen en las carreteras para indicar a los automovilistas que hay curvas o que están por pasar por zonas de derrumbes arqueológicas. La comunicación paraverbal hace referencia a las variaciones en el uso de la voz. Es la manera en que se dicen las cosas introduciendo matices y entonaciones mientras se habla. Son los cambios de voz, las entonaciones, el énfasis que le ponemos a las palabras, la velocidad con la que hablamos, las pausas, la sincronía con la comunicación verbal y la no verbal. Es decir, y como dice el dicho, la voz le da color al discurso. Por último, les dejo la siguiente bibliografía. Y por su atención, muchísimas gracias.